¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Es un gusto poder estar con ustedes a través de este medio para compartir el resumen del capítulo 18 del libro del Evangelismo, que lleva por título El trato con la falsa ciencia, los cultos, los ismos y las sociedades secretas. Así que vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias por tus cuidados, gracias por tus bendiciones, gracias por esta semana, Señor, y al estudiar tu palabra y también el Espíritu Profecía, Señor, una luz que has dejado también para guiar nuestro camino en estos tiempos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que las enseñanzas, Señor, nos puedan ayudar a estar listos, apercibidos en estos tiempos finales. Gracias por todo en Jesús. Amén. Quiero comenzar, hermanos, repasando dos textos que nosotros conocemos, está en el libro de Mateo, capítulo 24, versos del 4 al 12. ¿Está bien? Al 13, al 13, que tiene que ver cuando Jesús predice los eventos futuros. La palabra de Dios dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Después, una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y hay otro texto, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4. Miren lo que dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Qué interesante, hermanos, porque el Señor nos ha dejado en su palabra ya luz concerniente a los tiempos que como cristianos nos toca vivir. Y fíjense que algo que el libro de evangelismo enfatiza tiene que ver con el asunto de que como cristianos, como hijos de Dios, qué importante, qué imperativo es hacer de la palabra de Dios nuestra guía. No solamente hacerla nuestra guía, sino hacer de la palabra de Dios nuestro libro de texto, que seamos conocedores de la palabra de Dios, que podamos encontrar en la palabra de Dios, pues lineamientos que nos permitan estar apercibidos ante los engaños y los momentos complejos que estaremos viviendo. Fíjense, ¿no? Dice aquí el libro del evangelismo, ahí en la página 428, si ha habido alguna vez un tiempo cuando debíamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Es decir, hermanos, esos tiempos que el Señor
mencionó en el libro de Mateo de la gente que iba a aparecer haciéndose pasar por él, haciendo milagros, enseñando falsas doctrinas o cosas que no están en la palabra de Dios, pues son tiempos que ya estamos viviendo. Y esos tiempos, dice este libro, pues nos debieran motivar a velar, a orar y a estudiar la palabra de Dios con mucho mayor ahínco. Miren, dice, muchas cosas aparentemente buenas necesitarán considerarse cuidadosamente, con mucha oración, porque son invenciones especiosas del enemigo que tienen la finalidad de conducir a las almas hacia una senda que se encuentra tan cercana a la senda de la verdad que a duras penas podrá distinguirse de esta. Es decir, o sea, el enemigo es tan astuto y ustedes saben que el enemigo conoce también de la palabra. Por eso fue tan astuto y pudo engañar a Eva allá en el Edén, ¿no? ¿Cómo que Dios les dijo que van a morir? No, al contrario. O sea, sus ojos se les van a abrir, su entendimiento va a ser otro. O sea, el diablo es astuto. Y hermanos, pues dice el libro que es tan astuto que va a poner cosas muy parecidas a la verdad. Va a haber una línea muy delgada entre el error y la verdad, que si nosotros no estamos apercibidos, no tenemos los ojos de la fe, no tenemos la dirección de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, con la palabra de Dios, con un escrito está, con un así dice Jehová, pues podemos ser confundidos. De ahí dice que la importancia de que pues nosotros podamos ser estudiosos de la palabra de Dios para poder percibir lo que no es correcto, lo que es falso y poder pues mantenernos del lado de la verdad. Miren lo que dice este libro, ¿no? Hermanos míos, os insto a hacer sendas rectas para vuestros pies, para que el cojo no tropiece ni se salga del camino. ¿Por qué? Porque puede ser que en estos tiempos, creyendo enseñar algo correcto, algo bueno, pues estemos haciendo tropezar pues a otras personas. ¿Por qué tenemos y por qué este capítulo, hermanos, aunque es extenso, por qué nos hace la mención de orar con ahínco, de estudiar la palabra de Dios con mayor perseverancia, de manera más sistemática? Pues es porque el enemigo está confundiendo la verdad con el error, o sea, hay falsedad y está ahí tejiendo, ¿no? Doctrinas o pensamientos que no son correctos. Pero el punto es que hay líderes, dice este libro, mire, que descuidando esa parte espiritual, descuidando el estudio de la Biblia, están enseñando cosas eh, en base a su criterio, en base a su pensamiento. Y el enemigo los está utilizando. Y menciona aquí que como hijos de Dios, pues nosotros tenemos que ser muy capaces de saber cuando algo es un pensamiento humano y cuando es la palabra de Dios. O sea, es decir, si me viene a mi mente, ¿no? Cuando los bereanos, cuando los apóstoles predicaban, pues ellos iban después a las Sagradas Escrituras para ver si lo que los apóstoles les habían dicho estaba en la palabra de Dios, iba acorde a la palabra de Dios. No porque era el apóstol, todo lo creía. Y fíjense que eso es muy importante, ¿no? O sea, porque nosotros vamos a las iglesias, vamos a los cultos, escuchamos y a veces creemos que lo que ya nos dijeron eso así es. Y no, debiéramos de ser como los bereanos, ir a la palabra de Dios y ver que la enseñanza que se nos está dando está conforme a la palabra de Dios, no en base al criterio de la persona o al pensamiento de la persona, sino acorde a la palabra de Dios. Miren, fíjense, ¿no? Y esto es interesante porque puede ser que a veces nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios y empezamos a enseñar pues cosas que no son correctas, quizás en base a lo que yo creo
o el debiera de ser, mi pensamiento. Yo creo que esto es ahora una nueva luz. Cuando nuestra guía, nuestra luz, pues es la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí en el libro de Evangelismo, ¿no? Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Qué interesante, hermanos. O sea, qué responsabilidad que tenemos cuando compartimos a otros, cuando usamos el púlpito para enseñar en la iglesia. O sea, no es un asunto de lo que yo creo, no es un asunto de mi pensamiento, o sea, es qué es lo que Dios ha revelado en su palabra que su pueblo debe de conocer. ¿Qué es lo que Dios ha dejado en su palabra que mis amigos, mis vecinos deben de conocer? ¿Cuál es el evangelio que hay que compartir? ¿Cuáles son las buenas nuevas que hay que enseñar a las personas que sucumben en este mundo de pecado? Bueno, está en las escrituras. O sea, no es otro evangelio ni es otro mensaje que hay que inventarnos en base a mi experiencia, a mi caminar cristiano, sino es lo que Dios ha dejado en su palabra y lo que a través de un estudio con oración, con la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos ha revelado. Fíjense que este capítulo, hermanos, habla de algunas cuestiones pues que están dañando a la iglesia y que han hecho que algunas personas quizás se aparten de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Miren el asunto de la sanidad. Aquí el libro nos habla sobre eso, o sea, es decir, eh, y yo creo que hemos visto, ¿no? Algunos movimientos, campañas donde la gente lleva a sus enfermos y bueno, se ponen las manos o se hace una oración y el enfermo sale caminando, la enfermedad se quite. No estamos diciendo que Dios no pueda obrar un milagro en estos tiempos. Yo creo que la oración de fe del justo, Dios la escucha y Dios hace su voluntad en las personas. Pero no es en base a esos milagros que nuestra fe debe de fortalecerse o nuestra fe debe ser alimentada. Y el libro nos hace hincapié, son uno de los engaños que el enemigo está utilizando. Pues hay personas que, bueno, quieren ver milagros para que su fe se fortalece. Y si no ven milagros, su fe se debilita y no. Nuestra fe no está en los milagros, nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor. Entonces, es algo que menciona aquí, ¿no? Y fíjense, vino a mi mente también cuando leí este capítulo, cuando Moisés fue a liberar al pueblo. Y ustedes recuerdan, ¿no? Que hubo algunas plagas, o sea, el asunto de que Moisés tiró la vara y los magos también del faraón también hicieron, también hubo serpientes, ¿no? Y hubieron algunas plagas como el agua en vino, que también los magos pudieron hacer. Pero fíjense que dice el libro ahí en Patriarcas y Profetas que algo que no pudieron hacer los magos fue el asunto de dar vida. ¿Saben? O sea, cuando tuvo que ver con algunas cuestiones ya de vida, pues eso no pudieron hacer los magos. ¿Por qué? Porque finalmente el enemigo que estaba trabajando a través de los magos no puede dar vida. O sea, no, él no puede dar vida. Quien puede dar vida es nuestro creador, es Dios. Él es el único que puede dar la vida. Y los magos no pudieron hacerlo eso. ¿Y por qué lo menciono? Porque miren que otro de los engaños en estos tiempos tiene que ver con el espiritismo. O sea, y uno dice, bueno, ¿cómo es que eso, a lo mejor antes, pero no, o sea, el espiritismo está cobrando auge y a través de los medios, las películas, las caricaturas, a través de la lectura de las cartas y tantas cosas, donde las personas pues están tratando de encontrar algún tipo de comunicación y quizás paz en sus corazones con algún ser amado que ellos perdieron. Pero hermanos, eso nosotros en la palabra de Dios, pues encontramos luz respecto de eso. Los muertos nada saben. Y esto es muy importante, o sea, porque es una falsedad, son cuestiones que hoy se están dando y que muchas personas han tenido alguna experiencia con algún ser que han perdido y su fe ha flaqueado y entonces se han ido en pos de esos caminos. Y el libro del evangelismo en este capítulo pues nos hace mención de eso, o sea, de la importancia
de que volvamos a la Escritura y esas doctrinas, esos principios, esas creencias, las podamos nosotros nuevamente, pues, afianzar en nuestras vidas, ¿no? Otra cosa, miren, interesante, ¿no? Es de esas cuestiones falsas que en este tiempo están corriendo, tiene que ver con el asunto de la existencia de Dios, la existencia de Jesús. Ustedes saben, ¿no? Hay pensamientos que dicen que Jesús no es Dios, no es un ser divino, no es parte de la Trinidad, es un ser creado, así que él no tiene el poder. Y bueno, tantas ideas y gente que estudia y que da sus argumentos y niega la existencia de Jesús y niega la existencia del Espíritu Santo, niega la existencia de la Trinidad. Bueno, nos insta a que nosotros podamos, pues, ir a la palabra de Dios y arraigar nuestra fe, nuestra confianza en lo que la Biblia nos enseña, en lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Fíjense, algo también tan interesante, ¿no? Es que doctrinas que están hoy, que también quizás entrando en nuestros medios, y si nosotros no estamos bien apercibidos, podemos ser ahí llevados en esa ola, ¿no? Hay un pensamiento que dice que no importa lo que uno cree, o sea, no importa, o sea, si tú amas a Dios, o sea, de hecho hay un pensamiento, no hay libros que se han escrito, de hecho hay un libro en la iglesia con otra connotación que dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Pero fíjense, no tiene que ver en el asunto de que, bueno, pues uno no importa lo que uno crea, si tú tienes una relación con Dios, no importa si crees en los muertos, si crees en esto, si crees en aquello, o sea, no importa eso. Y fíjense, el libro menciona la importancia, hermanos, de que podamos nosotros, miren, les voy a leer el pensamiento, dice, hay muchos cuya religión consiste en una mera teoría. Para ellos, una emoción feliz es santidad. Dicen, venid a Jesús y creer en él. No importa lo que creáis mientras seáis honrados en vuestra creencia. No tratan de hacer que el pecador comprenda el verdadero carácter del pecado. Es decir, hay personas que, pues sencillamente, si tú te sientes bien, estás teniendo una experiencia positiva, pues eso es suficiente, no importa cómo sea tu vida el día de mañana. Y no, finalmente nosotros creemos que somos pecadores, que hay una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado, pero que tenemos esperanza en Cristo Jesús, que Jesús es nuestro Salvador. Y si nosotros aceptamos a Jesús, Él nos limpia, Él nos transforma y nos da la fuerza, nos da de su Espíritu Santo para ir venciendo y creciendo cada día en el amor de Cristo Jesús. Empezamos un proceso de santificación y, ¿verdad? Que será completado cuando Cristo venga y lo corruptible sea vestido de incorruptible. Pero no es de que, bueno, yo creo esto, pero mi vida sigue haciendo lo contrario, ¿no? Miren, les voy a leer otro párrafo que está en la página 434. Cuando el símbolo encontró la realidad de la muerte de Cristo, cesó la ofrenda del sacrificio. La ley ceremonial quedó suprimida, pero por la crucifixión la ley de los 10 mandamientos fue establecida. El Evangelio no ha abrogado la ley ni ha suprimido ni una jota de sus pretensiones. También exige la santidad en todo sentido. Es el eco de la propia voz de Dios que hace a cada alma esta invitación. Asciende un poco más alto. Sé santo, siempre más santos. Es decir, hermanos, cuando aceptamos a Jesús, pues empezamos un proceso de santificación. Y hoy hay pensamientos de que, pues no, o sea, sencillamente tú, no importa lo que tú creas, como tú vivas, o sea, si tú amas a Jesús, lo demás es secundario. No, cuidado con esos pensamientos, ¿no? También el libro nos habla un poquito, hermanos, acerca de que hay personas que dicen, y hay pensamientos, ¿no? Que en el pasado cobraron fuerza y están retomando otra vez fuerza. El hecho de la esencia de Dios. Hay personas que dicen, que Dios está en todas partes, ¿no? Y bueno, Dios es omnipresente, pero está en la flor, está en ti, está en la silla, está en todos los objetos. Y a veces eso menciona aquí el libro que nos puede apartar de verdaderamente lo que corresponde a la presencia de Dios. Dios es omnipresente, eso es correcto, pero no es que yo sea Dios, ¿está bien? O que, bueno, esta silla, esta bolsa, esta planta es un Dios. O sea, no. Dios
está en todas partes, Él es el creador de todo y Él es el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra reverencia, el Dios que Él representa para nosotros. Miren lo que dice aquí, ¿no? En el libro eh, porque dice que cuando nosotros creemos que Dios está en todo, pues o sea, yo no necesito de redención. Si yo soy Dios, pues no necesito de redención. Y miren lo que dice aquí, estas teorías desarrolladas hasta sus conclusiones lógicas suprimen completamente el cristianismo, eximen de la necesidad de la redención y hacen del hombre su propio salvador. Estas teorías referentes a Dios quitan toda eficacia a su palabra y los que las aceptan estarán expuestos al peligro de considerar finalmente toda la Biblia como una fábula. O sea, es decir, el hecho de que Dios o que yo puedo ser Dios también, pues no necesito de un ser supremo, no necesito ser rescatado, no necesito ser salvado. Y bueno, entonces pues la Biblia, pues sencillamente qué verdad puede enseñarme, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también en relación a esto. Y hermanos, ustedes pueden quizás abocar un poquito más aquí en el capítulo, pero finalmente, pues, ¿cómo poderle hacer frente a todos estos engaños, a todas estas pensamientos que quizás hoy están entrando también a la iglesia? Y miren, pues hay dos, ¿no? Ya dijimos la oración, enfatizamos el estudio de la Biblia, y miren, menciona aquí que cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos del estudio de la Biblia nuestra guía, nuestra norma de fe, cuando el enemigo nos asalta, cuando esos pensamientos vienen, Dios envía a sus ángeles y el enemigo huye, o sea, se aparta de nosotros. Miren lo que dice aquí, la oración de fe constituye la gran fortaleza de los cristianos y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Es decir, hermanos, vendrán tiempos complejos, ya lo leímos en la palabra de Dios, los tiempos están cada vez más difíciles en asuntos de doctrina, en asuntos de la verdad, en asuntos de quién es Dios, de nuestra salvación. Pero dice aquí que la oración de fe es nuestra gran fortaleza. Es decir, hoy más que nunca, por eso decía un pensamiento arriba, si hay un tiempo en el cual tenemos que orar más, es en este tiempo. Porque hermanos, a veces podemos nosotros, pues, creer que nosotros tenemos la verdad, que yo estoy interpretando de la manera correcta, que mi pensamiento es el que se debe de seguir. Y no, o sea, es tener la humildad y eso solamente se hace con la dependencia de Dios, tener la humildad de qué es lo que Dios ha revelado, cuál es mi papel ante lo que Dios está mostrando en su palabra y poder de esa manera compartir de manera correcta. Miren lo que dice esta gema ahí adelantito. Él detesta el nombre de Jesús, hablando del diablo, nuestro abogado. Y cuando acudimos a Él con todo fervor en busca de ayuda, las huestes de Satanás se alejan. O sea, qué bonito. O sea, puede haber situaciones complejas, engaños, situaciones difíciles, pero si nosotros vamos con fe, con humildad al Señor para que Él nos ilumine en su palabra, pues dice que las huestes del enemigo se apartan de nosotros. Y miren, quiero terminar este capítulo, les digo, es un capítulo muy extenso, pero quiero compartir con ustedes dos párrafos que me llamaron mucho la atención. Miren, finalmente Dios nos ha dado el libre albedrío y nosotros, en base a ese libre albedrío, pues podremos decidir hacia dónde nos inclinamos, a lo que Dios ha revelado en su palabra, a lo que Dios ha estipulado en el Espíritu de Profecía, o a las nuevas corrientes y pensamientos que el hombre quizás y a través del enemigo pues está plasmando en las mentes. Dice aquí, miren, cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Es decir, si en algún momento nosotros nos hemos extraviado, nos hemos descarriado, hermanos, tenemos esperanza si nosotros pedimos a Dios de su ayuda. Él nos puede venir a rescatar y quitar de esas artimañas del enemigo. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo
no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Amén, hermanos, imagínense, ¿no? Es decir, puede ser que haya algún amigo, algún ser querido que ha sido entrampado por esas artimañas del enemigo, por esas doctrinas falsas, por esos pensamientos equivocados. Pero hermanos, si acudimos a Dios y clamamos a Dios de su ayuda, dice que el Señor contenderá y luchará por esa alma y el Señor va a prevalecer. El Señor va a vencer, pero tenemos que acudir con fe. Y leo el último párrafo. Debemos revelar al mundo aquello que Dios ha visto necesario para revelarnos. No estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial cuando especulamos acerca de cosas que Él ha considerado conveniente ocultarnos. Cada uno tiene el privilegio de revelar a otro el aprecio que siente por las verdades divinas, el aprecio que siente por los tesoros de la vida eterna, al hacer todo sacrificio posible para obtener la recompensa. Es decir, hermanos, Dios nos ha revelado su palabra, nos ha dado el espíritu de profecía, pero hay cosas que no nos ha revelado. Hermanos, no especulemos. Nuestra labor, nuestra tarea no es especular sobre cosas que no nos han sido reveladas. Nuestra tarea es mostrar a otros, compartir con otros las buenas nuevas de salvación que Cristo ha revelado en su palabra. Lo que necesitamos mostrar a otros a través de nuestra vida es el poder transformador que la sangre de Cristo puede hacer en todo aquel que pone su esperanza y su confianza en Dios. Lo que nosotros necesitamos compartir con otros es que hay un Jesús, un Jesucristo que nos ama, que no escatimó tomar nuestra forma, nuestra naturaleza, dejar la adoración, dejar el cielo, dejar el lugar junto a su Padre y la adoración de los ángeles para venir y tomar nuestra naturaleza, encarnarse como un hombre y, hermanos, morir en la cruz por nosotros y a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, darnos esperanza de salvación. Eso necesitamos mostrar. Eso necesitamos hablar a otras personas. Y también necesitamos decirles que ese Jesús que una vez vino, vendrá otra vez por todos aquellos que han puesto su vida y su confianza en Él. Quiera Dios, hermanos, que el estudio de su palabra y a través de la oración, nuestra fe se fortalezca. Podamos estar apercibidos ante los engaños que el enemigo pueda hacernos llegar, estar apercibidos y mantenernos del lado de la verdad. Dios les bendiga, queridos hermanos, que nuestra fe y nuestra confianza en Dios pues siga fortaleciéndose. Y quiero terminar, miren, con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 12, que dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia. Y miren lo que dice: obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Dios nos permite, hermanos, ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres estudiosos de su palabra y hombres y mujeres que podamos resistir las tentaciones y las acechanzas del enemigo y las falsas doctrinas con un así dice Jehová. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos has revelado en el espíritu de profecía. Vivimos en tiempos donde el enemigo, Señor, usa sus artimañas, eh, mete pensamientos equivocados, confunde a la verdad con el error. Señor, permítenos tener un pensamiento agudo, pero no basado en nuestras propias percepciones o en nuestros propios pensamientos, sino que ese pensamiento, Señor, pueda ser santificado, pueda tener la perspectiva correcta a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a ser estudiosos de la Biblia, estudiosos de tu palabra,
poder entender cuál es tu voluntad y, Señor, poderla compartir también con nuestros semejantes. Bendice a nuestros hermanos en esta noche y, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que estudien tu palabra y hombres y mujeres que también doblan sus rodillas para poder encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todo. Lo rogamos en Jesús. Amén.